bien a Culex, ¿ok? Entonces, ¿podemos hacer diagnóstico diferencial con Culex? Claro que sí, no se parece en nada Luxomia a los mosquitos de la familia Culicidae, específicamente del género Culex. Esto no lo voy a comentar porque esto fue comentado en la ficha. Aquí está difícil ver el mosquito, pero sin embargo aquí podemos ver perfectamente todas las características de un macho de Luxomia. Macho de Luxomia. Recordar que hay unos dípteros, dentro de los dípteros están también las moscas. Les recuerdo, ¿por qué pongo esta mosca acá? Porque esta es la mosca tsetse, que es vector principal transmisor de la tripanosomiasis africana, Trypanosoma brucei rhodesiense y Trypanosoma brucei gambiense. Es decir, es el vector transmisor de el tripanosoma del complejo brucei o los tripanosomas del complejo brucei. La mosca tsetse. El reconocimiento de las moscas, nosotros vamos a ver, porque son ciclógrafos, ya vamos a ver todo esto, en el segundo parcial. Sin embargo, yo debo enseñarles que esta es la mosca vector principal de la tripanosomiasis. Fíjense, la probóscide, una probóscide muy larga, ¿ok? Y la picadura por esta mosca es bien molestosa, ¿ok? Es la única mosca de todas las que vamos a ver. Después yo les enseñaré a conocer todas las diferentes especies o géneros de moscas que tienen importancia médica. Y una forma de reconocerla es el color, son moscas grandes, oscuras, y una probóscide sumamente larga, ¿ok? Que hay que hacer diagnóstico diferencial con Entomosis calcitrans. Ok. Vamos a ver un esquema de las diferentes formas evolutivas del género Trypanosoma. ¿Ok? Aquí hay muchas formas evolutivas que se ven en animales que no tienen interés médico. Yo voy a mencionarles y les voy a detallar solo las que nos interesan desde el punto de vista médico. ¿Ok? Entonces, comenzamos. La forma amastigota. La forma amastigota, estas son formas evolutivas, repito, de la familia Trypanosomatidae, que incluye la familia Trypanosomatidae, incluye al género Trypanosoma y al género Leishmani. Después hacemos las salvedades cuál se ve en cada quien, o sea, cuál fase evolutiva, se ve en cada especie. Entonces, repito, formas evolutivas de la familia Trypanosomatidae. Aquí tenemos la forma amastigota. La forma mastigota es una forma redondeada, ¿ok? Pequeña, que mide entre 1.5 a 3 micras, es muy pequeñita, ¿ok? Ovalada, intracelular, la vemos en las células del sistema fagocítico mononuclear, es decir, en las células del vaso, en la médula ósea, en el hígado, en los ganglios, ¿ok? En sangre, en los monocitos. Y se caracteriza viéndolo con microscopía, porque esto es un esquema de lo que contiene. Pero ya ustedes van a ver en la práctica que lo que se ve es un punto mediante microscopía óptica. Si nosotros analizáramos la forma mastigota mediante microscopía electrónica, observáramos un núcleo que es grande, ¿ok? Un kinetoplasto donde emerge el flagelo y un flagelo intracitoplasmático que no sale al exterior, es decir, que se queda dentro de la membrana. Entonces, resumiendo, tenemos una forma mastigota ovalada de 1.5 a 3 micras con un núcleo, un kinetoplasto y un flagelo intracelular. En la práctica, con un microscopio óptico, ¿qué vemos? Un núcleo y un puntito que es el kinetoplasto. Nada más, no vemos los flagelos. ¿Ok? En la forma promastigota. La forma promastigota es una forma que es alargada, lanceolada, con un núcleo central y con un kinetoplasto en la parte más distal del núcleo. ¿Ok? Siempre del kinetoplasto, y aquí les digo presten atención, el kinetoplasto es la organela que va a dar origen al flagelo. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque esto es sumamente importante. ¿Cuál es la parte anterior y posterior del parásito?
porque eso es importante para poder identificar las distintas formas evolutivas. La parte anterior será siempre donde está el flagelo. Entonces es muy fácil reconocer la parte anterior, porque el parásito puede estar hacia abajo, de lado, inclinado, de cualquier manera. Eso es impredecible, ¿ok? Entonces, la forma promastigota es una forma alargada que mide 15 a 20 micras y de ancho, ¿ok? 10 micras a 15 a 10, 5 a 10 micras, con un núcleo, un kinetoplasto anterior, ahora me sigue, y un flagelo libre. ¿Ok? La forma, esta forma no se ve en los humanos, no la voy a mencionar, no les voy a complicar la vida. Y la forma epimastigota, que también es otra forma evolutiva de la familia Trypanosomatidae, el kinetoplasto está pegado, epi significa encima del núcleo. Entonces el kinetoplasto está pegado al núcleo. Entonces cuando usted ve un kinetoplasto pegado al núcleo, esa es la forma epimastigota. Y usted tiene que ser capaz en el examen de reconocer cada una de estas formas evolutivas, porque eso es el objetivo de la materia. ¿Okay? Entonces repito, la forma epimastigota, el kinetoplasto está encima del núcleo, encima del núcleo. ¿Ok? Y tiene, fíjense ustedes, un flagelo, porque del kinetoplasto sale, el flagelo tiene un único flagelo y apenas iniciando una membrana ondulante que bordea ese flagelo. Y la forma tripomastigota, aquí no está, pero vamos a tener imaginación todos. En la forma tripomastigota, ¿ok? El kinetoplasto, hasta arriba, el kinetoplasto está en la porción posterior al núcleo, siempre. ¿Ok? Entonces, del kinetoplasto emerge un flagelo que se hace anterior. Entonces, esto será la parte anterior, porque está el flagelo libre, y esto sería la parte posterior. Entonces, repito, en la forma tripomastigota, el kinetoplasto es posterior al núcleo y emerge un flagelo que bordea esa membrana ondulante. Los parásitos pueden tener diferentes formas que también nos van a ayudar. Desde ahorita les digo, pase un momentico al anterior, que la membrana ondulante es más grande y el parásito es más laxo, es como está más elongado en los tripanosomas del complejo brucei. ¿Ok? Nosotros no le vamos a pedir que ustedes identifiquen al Trypanosoma brucei del Trypanosoma brucei gambiense. ¿Por qué? Porque eso se hace solamente con técnicas moleculares. Pero sí tienen que diferenciar a Trypanosoma cruzi de Trypanosoma del complejo brucei. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, el kinetoplasto, de una vez se los digo, en la forma tripomastigota de Trypanosoma cruzi es tan grande, imagínense un kinetoplasto aquí, que puede deformar el soma, la membrana del parásito. En cambio, en el complejo brucei, el kinetoplasto es un puntito muy pequeño, poco evidente, pero se ve. Tenemos que verlo para poderlo identificar. Lo otro es que los tripanosomas del complejo brucei tienen muchos gránulos de volutina en su interior. Trypanosoma cruzi lo tiene, pero menos cantidad. Y lo otro es que el Trypanosoma brucei es mucho más laxo, flexible, con una membrana ondulante de mayor tamaño que Trypanosoma cruzi. Y además, Trypanosoma cruzi agarra ciertas formas que uno puede imaginarse que es una forma de C, una forma de S. En cambio, nunca Trypanosoma brucei va a tener esa forma porque es demasiado laxo, es demasiado flexible. ¿Ok? Siguiente. Son esquemas. Fíjense, kinetoplasto posterior. ¿Por qué yo sé que es posterior? Porque el flagelo siempre es anterior. Entonces, esta es la forma tripomastigota. Forma tripomastigota. Todas estas son formas tripomastigotas. Fíjense, ¿qué forma tiene esto? Una C. Eso es Trypanosoma cruzi. Y fíjense el kinetoplasto, muy grande. Esto podríamos decir que es un esquema de Trypanosoma del complejo brucei. En el esquema, ya vamos a ver en la realidad. ¿Ok? Y esto es Trypanosoma cruzi. Y todos estos, quizás, pueden ser ejemplos de Trypanosoma del complejo brucei. En su forma evolutiva, tripomastigota. Esto es
microscopía electrónica, un esquema de cómo vemos el tripanosoma en su forma ¿cuál? Tripomastigota, ¿me están siguiendo? Ok, de Trypanosoma cruzi. Esto sería Trypanosoma cruzi, un esquema. Les recuerdo simplemente que eso tiene un núcleo, tiene retículo endoplásmico, esto es del flagelo, la membrana ondulante, ¿ok? Tiene incrustaciones o inclusiones lipídicas, hay el axonema, ¿ok? El kinetoplasto o cinetoplasto, cualquier término es válido, ¿ok? Hay ciertos microtúbulos, retículo endoplásmico, complejo de Golgi, es decir, que es un microorganismo eucariota. Eso es lo que estamos diciendo con cada una de estas organelas para su reproducción y perpetuación, pues como individuo o como ser vivo. Este es un esquema de la forma amastigota, donde vemos el núcleo, el kinetoplasto y la porción intracitoplasmática del flagelo que no sale. Fíjense el axonema. Dentro de ese de este flagelo está el axonema, ¿ok? Este tiene su propio ADN, el citoplasto. Esto es importante. Ok, bueno, las diferentes organelas, ¿ok? Está el nucleolo, los corpúsculos, retículo endoplásmico rizo, retículo endoplásmico rugoso, las mitocondrias, etc. Okay. ¿Esta qué forma evolutiva es? ¿Quién me lo dice? Kinetoplasto encima del núcleo. Epimastigota, con todo, complejo de Golgi, nucleolo, mitocondria, axonema, flagelo, membrana ondulante, etc. Fíjense que son microorganismos que tienen estructura, pero nosotros en la práctica no hacemos microscopía electrónica, lo hacemos con microscopio óptico, pero ustedes no dejen de olvidar que son, ¿cómo son? Procariotas. Eucariotas, exactamente. Este es un esquema de ¿qué? De una fotografía, de un esquema de microscopía electrónica de la forma amastigota y de la forma promastigota. Muy bien. Ahora viene la realidad. Ajá. Vean, ¿qué hay que ver aquí? Núcleo, kinetoplasto, flagelo. Núcleo, vean esto es la parte anterior. Aquí debe estar sobrepuesto otro que está detrás, por eso que se ve esto así, ¿ve? Se ven como una superposición de núcleos, ¿ok? Cuando esto ocurre, usted ve la forma que está más perfecta. Eso es la práctica, así es como lo hace. Entonces, fíjense, en este caso, esta sería la forma promastigota. Exactamente. El esquema, ahora, de la forma evolutiva amastigota, promastigota. ¿Dónde se ve la forma promastigota? La forma promastigota se ve en el vector, ¿ok? Y la forma promastigota también se ve en los cultivos. Entonces, usted tiene que saber. ¿Y quién tiene forma promastigota? ¿Qué género? ¿Leishmania o Trypanosoma? Leishmania. Entonces, si yo le enseño a ustedes una forma amastigota, pero amastigota también tiene Trypanosoma. Entonces, el Trypanosoma puede tener forma amastigota, Leishmania puede tener forma amastigota, pero la forma promastigota la vemos en los cultivos y en el vector. ¿Ok? Entonces, fíjense, estas formas que están aquí, esto está muy chiquito, yo se lo voy a presentar grande. Pero, sin embargo, aquí usted puede ver el flagelo, aquí está el kinetoplasto, aquí está el núcleo, vean, núcleo kinetoplasto, esta es la forma promastigota de Leishmania. Esto es una coloración de Ginza, ven, esta que está abajo. Aquí tenemos núcleo, kinetoplasto, flagelo, forma promastigota. Estas que están dentro de las células, acuérdense que las formas amastigota se ven intracelulares en el sistema fagocítico mononuclear. Estas son, aquí no está muy bien esta coloración, ¿verdad? Es una toma de menor aumento que hacemos nosotros, pasamos a 100 para poder ver bien el kinetoplasto, ¿verdad? Y el núcleo. Ahora, en la práctica es importante hacer diagnóstico diferencial a Julio, porque sí, inclusive el que está en el laboratorio, el analista, el hematólogo, el médico tropicalista, el microbiólogo, que hacen diagnóstico, de no confundir Leishmania con histoplasma, porque histoplasma es una blastospora y mucha gente, si no lo sabe, muchas veces el núcleo es la célula madre, lo puede confundir, y la célula hija con el kinetoplasto. ¿Cuál es la diferencia? Que no está pegada. En cambio, el histoplasma está pegado la madre a la hija. De todos modos, a veces es difícil, porque en un paciente pueden coexistir Leishmania e histoplasma. Entonces, ¿qué se hace?
lo que se hace cuando hay duda, porque no puede haber duda en el diagnóstico, pero si usted tiene duda porque se confunde, no está claro, porque a veces no se ve bien, se hace una coloración que se llama coloración de Grocott, metionina argéntica, que tiñe a histoplasma, pero no tiñe leishmania, y así se hace el diagnóstico. Nosotros hemos tenido casos en Ciudad Bolívar, pacientes con las dos coinfecciones. Siguiente. Fíjense, esto es núcleo, quinetoplasto, flagelo. Les recuerdo que el flagelo siempre es anterior. Entonces, ¿qué forma evolutiva es esta? Bachilleres, cuando es la forma de timastigota se ve prácticamente pegado al núcleo, encima. Esa es la forma promastigota. Siguiente. Fíjense, aquí está difícil, entonces tendríamos que verlo en un aumento mayor, ¿ok? Pero pareciera en forma amastigotas, ¿ok? Forma, aquí se ve mejor. Vean, núcleo quinetoplasto, redondeado, intracelular, de 1.5 a 3 micras, son formas amastigotas. Formas promastigotas, amastigotas. Aquí se ve mucho mejor, con mayor aumento. Este es un monocito, vemos, fíjense, núcleo quinetoplasto. Aquí está perfecto, núcleo quinetoplasto, se ve casi pegado, podría confundirse con histoplasma. Histoplasma se ve así, pero usted ve lo que predomina. Entonces, si tiene duda, hay que hacer una coloración de Grocott, repito, si no se tiñe, eso es leishmania. Exactamente. Siguiente. Está mucho mejor. Las flechas indican todas formas extracelulares, vean esto, núcleo quinetoplasto, formas extracelulares, pero usted para dar el diagnóstico tiene que verla siempre intracelular, porque si usted no ve formas intracelulares y ve esto no puede asegurar que sea leishmania. ¿Estamos claros? Tiene que verlas intracelulares. Usted puede ver formas extra e intracelulares, pero el diagnóstico usted lo da con las formas intracelulares de amastigotas. Okay. Igualmente acá, todo esto, vean, núcleo quinetoplasto, ¿lo logran ver? Núcleo quinetoplasto. Bueno, tiene que ver. ¿Usted lo ve? Uno que lo vea, yo me quedo tranquilo. ¿Usted lo ve? ¿Quién no lo ve? La forma redondeada. Acérquense para que lo vean. Pueden acercarse. En serio lo que le estoy diciendo, porque en el examen yo no sé qué le voy a poner. Puede poner la forma mastigota leishmania y tiene que identificar. Son todas, todo lo que está aquí, todas estas son amastigotas. Núcleo quinetoplasto, que se ve perfecto. Núcleo quinetoplasto. Yo lo veo. ¿Ok? Hay que acostumbrar el ojo, ¿ok? Vean, aquí está mejor. Esa fotografía, esa coloración está más bonita. Donde vemos perfectamente la forma redondeada, se concentran en esta, núcleo quinetoplasto. ¿Lo ven o no lo ven? Sí. Entonces, ¿sí lo ven? ¿Okay? No, yo jamás, eso yo se lo digo a ustedes, jamás le voy a poner una fotografía igual. Porque ya yo me he dedicado, llevo 2 exámenes y hoy termino de hacerlo con calma en mi casa, 10 preguntas. Entonces, nunca va a ser igual. Es más chequeo que no sea igual. Fíjense, esta forma evolutiva es la forma tripomastigota. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Quién no lo entiende, bachiller? ¿De quién? ¿Del complejo Brucei o de Trypanosoma cruzi? Eso es del complejo Brucei. Vean el quinetoplasto, que no es tan grande, pequeño. Vean la membrana ondulante, que es grande, pasa que todavía no hemos mostrado el Trypanosoma cruzi. Pero fíjense en todos esos detalles. Forma evolutiva, tripomastigoto. ¿De qué género? Trypanosoma brucei. Ok. Vean esto, la mosca tsetse, forma evolutiva, tripomastigota. ¿De qué género? Del Trypanosoma brucei. ¿Ok? Aquí, vean el quinetoplasto, núcleo, flagelo anterior, quinetoplasto posterior. Esta es forma tripomastigota de Trypanosoma cruzi. Fíjense el tamaño del quinetoplasto. ¿Lo ven ahora?
Compárenlo con el de complejo Brucei, que es un puntito apenas. En cambio, el de Trypanosoma cruzi deforma el soma, el cuerpo del parásito. ¿Ok? Fíjense, vean la membrana ondulante de esto. ¿Qué es esto? Y los gránulos de volutina que se ven mucho. Esto es complejo Brucei. Y aquí, estas son formas evolutivas. ¿Cuál? A ver. No se ve. Vamos a ver, vamos a pasar a la siguiente, porque todo esto es tan grande. Forma evolutiva, tripomastigota. ¿De qué género? Otro detalle, y aprovecho esta diapositiva. Los tripanosomas son extracelulares y los plasmodium, que vamos a ver mañana, son intracelulares en los glóbulos rojos. ¿Ok? Allá arriba, vamos a ver. Forma evolutiva, tripomastigota. Los parásitos son estos, bachilleros. Por si acaso, esto es una coloración de Ginza. Esto, forma evolutiva, todos son tripomastigota del complejo Brucei. Y estos son formas tripomastigota del complejo. ¿Esta quién me puede decir? ¿Es del complejo Brucei o de Trypanosoma cruzi? ¿Qué les parece? Trypanosoma cruzi, se la pongo allí, a pesar de ser de menor tamaño, pero el volumen del kinetoplasto nos orienta a que es Trypanosoma cruzi. Muy bien. Vean esto. Esto es músculo cardíaco, bachilleres. ¿Qué epitelio es el músculo cardíaco? Estriado, muy bien, ahí está, musculatura estriada. Eso es forma amastigota de Trypanosoma. Nada más, hasta ahí llegamos. ¿Ok? Está el músculo cardíaco. Ahora, la pregunta de los 20 puntos, ¿cuál es? ¿Puede estar formas amastigotas en músculo cardíaco? De Leishmania. A ver, ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? El que está parado allá, bachiller, pero un momentico la luz para verle la cara, porque a mí me gusta ver la cara a la gente. A ver, no me voltee, usted me volteó. ¿Qué opina? No sabe, vamos a ver. Usted, bachiller, estoy de acuerdo con usted, puede haberla. Yo les dije que en los pacientes VIH, la forma de presentación clínica de Leishmania puede ser totalmente atípica. O sea, la única forma de saber que esto es una mastigota de Trypanosoma es con biología molecular. Porque las formas de mastigota son idénticas, tanto de Leishmania como de Trypanosoma. ¿Estamos claros, bachilleres? Usted puede tener formas amastigotas en músculo cardíaco, en tiroides, en ganglio y ser Leishmania. Siguiente. Género Trypanosoma. Si pone cruzi está malo. Especie Trypanosoma cruzi. Forma evolutiva tripomastigota. Forma evolutiva tripomastigota. Forma evolutiva tripomastigota. Especie Trypanosoma cruzi. Género Trypanosoma. Género. Así es. ¿Vieron la diferencia? Aquí este es el parásito, bachiller, y los demás no. Estos son leucocitos, estos son glóbulos blancos y estos son plaquetas. Estos son linfocitos. El parásito es este. ¿Qué forma evolutiva tiene? Tripomastigota. Siguiente. Trypanosoma brucei. ¿Ok? Y tiene especies, dos especies. Trypanosoma brucei rhodesiense y Trypanosoma brucei gambiense, que no se pueden diferenciar. ¿Ok? Fíjense, la membrana laxa, el parásito laxo, este es el kinetoplasto, membrana ondulante, flagelo anterior, kinetoplasto posterior, núcleo. Ahí está perfecto. Siguiente, igual esta, aquí hay otro abajo. A ver, abajo. Siguiente. Fíjense, ¿qué forma evolutiva es esa? A ver. Promastigota, bachilleres. Siguiente. Forma evolutiva epimastigota.
¿Ok? Muy bien. Siguiente. Forma evolutiva epimastigota. Siguiente. Forma evolutiva de ambas presentaciones. Tripomastigota. Tripanosoma del complejo Brucei, ambos. En su forma tripomastigota. Forma tripomastigota del complejo Brucei. Arriba la mosca sexet, vean la probóscide, ¿ok? Y es una hembra. Sabemos reconocer de una vez en adelanto en la mosca porque cuando hay un espacio entre los ojos son hembras y cuando los ojos están pegados son holópticos, son machos, y licópticos son hembras, están separados los ojos. Entonces es una hembra de la mosca sexet o glossina. El género glossina, el nombre vulgar es mosca sexet. Y esto es la forma tripomastigota. Fíjense los granos de volutina y la laxitud del parásito y la membrana ondulante. ¿Ok? Siguiente. Forma evolutiva amastigota, tripomastigota y promastigota. ¿Ok? Perdón, epimastigota. Muchachos, tienen que estar pilas. Repito, amastigota, epimastigota, tripomastigota. Promastigota, forma evolutiva. No promastigota es esa. Siguiente. Forma evolutiva, epimastigota. ¿Vean la diferencia? ¿Qué no se ve? Se ve el kinetoplasto encima del núcleo, bachilleres. Fíjense. Núcleo kinetoplasto, está pegado. ¿Ok? Aquí, forma evolutiva, tripomastigota. ¿De qué género? Tamaño, es tripanosoma. Especie, Trypanosoma cruzi. Vean lo que están diciendo, bachilleres. Después no me digan que no lo corregimos. Con mayúscula, minúscula y subrayado el nombre de la especie. ¿Por qué se ríe? Anterior, ¿por qué se ríe? No, porque yo sé que uno se equivoca en eso. Ella sabe que uno se equivoca en eso, yo se lo estoy diciendo. Hay que escuchar. La prudencia es la mitad de la vida. Especie, Trypanosoma cruzi. Forma evolutiva, tripomastigota. Trypanosoma cruzi, especie. Forma evolutiva, tripomastigota. Tripomastigota de Trypanosoma, los tres son Trypanosoma cruzi. ¿Ok? Siguiente. Trypanosoma cruzi. Forma evolutiva, tripomastigota. Trypanosoma brucei, en su forma tripomastigota. Siguiente. Amastigota. Esto es de Trypanosoma, músculo cardíaco, músculo estriado. Tripomastigota, epimastigota, amastigota. Todos tripomastigota del complejo Trypanosoma brucei. Forma evolutiva, epimastigota. Forma evolutiva, amastigota. Antes, esas formas evolutivas, un poquito de historia, eran conocidos como nido de Leishmania, pero eso no se debe emplear, ¿ok? Porque eso ocasiona confusión al aprendiz, ¿ok? Normalmente uno dice un nido de amastigota, no puede decir nido de Leishmania, no es correcto, ¿ok? Y se lo comento porque en algunos libros van a conseguirlo así con ese nombre. Formas evolutivas, tripomastigota de Trypanosoma del complejo Brucei. Igualmente este. Siguiente. Forma evolutiva, epimastigota. Muy bien. Siguiente. Forma evolutiva, amastigota. Muy bien. ¿Quieren más?